Buen día, mi nombre es Leoncio Ramón Rodríguez, soy licenciado en Administración, docente del curso de Fundamentos de la Administración. El tema que vamos a desarrollar hoy es Orígenes de la Administración. Los objetivos de este tema vienen a ser conocer los orígenes, dónde se ha originado la administración y cuál ha sido su evolución, cuáles han sido todas las etapas que ha. El origen de la administración está relacionado con el origen del hombre. Se remonta desde la evolución de la humanidad que aún no ha terminado. La liberación de las manos, el descubrimiento del fuego han dado origen al primer liderazgo de supervivencia en la Tierra. El hombre, desde que imaginemos nosotros que aparece el hombre, se encuentra solo frente a toda la naturaleza. Imaginemos en ese momento con una naturaleza totalmente agreste, con animales que son mucho más grandes que él, y se da cuenta pues que lo que tiene que hacer es unirse. Aparecen las familias, las tribus, los clanes, los imperios, y se dan cuenta de algo, que cuando se une, a medida que se va uniendo, va logrando cosas cada vez más grandes, incluso hasta increíbles, podríamos hablar hasta maravillas. Entonces, cuando se va uniendo, cuando se va integrando el hombre con otras personas, van formando grupos. Estos grupos van formando organizaciones. Todas las organizaciones tienen objetivos, necesitan de una persona que los guíe. Desde ahí es donde nace la administración. Aparece una generación de homínidos desde el Homo sapiens 7000 años antes de Cristo hasta el Homo sapiens sapiens moderno, desde los 200.000 hasta nuestros días, que se propagó en todos los continentes. 40.000 años antes de Cristo se organizan las primeras civilizaciones, aparece un líder, la necesidad de un líder en ese momento, la persona más fuerte. Las primeras culturas destierran al Neandertal gracias a su capacidad de visión compartida o organización. Hay un proceso de interdependencia entre ellos, se van dando cuenta de la necesidad de uno frente a otro. La lucha por la supervivencia inspira el carácter comunitario de las primeras culturas, o sea que todos deben trabajar juntos, en equipo. El Homo sapiens, para desterrar al Neandertal, asimila su tecnología en la fabricación de herramientas. O sea, antes de desterrarlo, ellos aprenden cómo ellos vivían, cómo utilizaban sus herramientas. Y seguro el origen de las especies de Darwin, donde habla que las especies digamos más predominantes van progresando, van desarrollándose y sobre todo van adaptándose a su medio ambiente o a su entorno. Se fabrican arcos, flechas, se comienza a domesticar animales. Aparecen los primeros animales al lado del hombre. Cambios climáticos obligan a esas culturas a descubrir la agricultura, la ganadería. Ya aparecen los entierros a los muertos, cultos religiosos, aparece la religión. Hay una gran importancia de la religión 10.000 años antes de Cristo en lo que llamamos el Holoceno. ¿Por qué? Porque a partir de la religión, y la religión ha avanzado tremendamente hasta nuestros días, y podemos ver el poder que tiene la religión en la sociedad, en el día a día, ¿no? El hecho de que una persona pueda ya enterrar a sus muertos, pueda tener cultos religiosos, haya una persona que pueda ser el sacerdote, que tenga tanto poder como el líder, y que en forma conjunta puedan desarrollar, desde ahí ya comienza una gran influencia, ¿no? 10.000 años antes de Cristo se da un cambio climático mucho más benigno para el hombre. Descubre que para sobrevivir debía controlar el consumo de alimentos, o sea, administrar cuánto debe de consumir. La organización y el liderazgo se convierten en factores de supervivencia, la necesidad de un líder, la selección y el almacenamiento de los vegetales. Ya el hombre se sedentariza. Antes era nómada, tenía que ir de un lugar a otro buscando, y después ya se vuelve sedentario, se ubica en un lugar con la agricultura, con la ganadería, y comienzan a construir, y comienza el hombre a avanzar. Dando origen a la primera cultura, la aldea agrícola, fueron los primeros antecesores de Jericó. O sea, comienza el hombre a dar forma a su existencia. Se desarrolla la agricultura, el trigo, la cebada. En China se domesticaba el cerdo, aparecen los bóvidos, en Mesquís la calabaza, el habas, y así va avanzando constantemente el hombre. Se descubre la minería, la metalurgia, aparecen las armas y herramientas para dominar al mismo hombre.
convertirlo en el factor de producción. ¿Qué quiere decir esto? O sea, de que el hombre puede dominar al propio hombre, puede tener esclavos. Entonces aparece más el liderazgo de personajes veloces, hábiles y pensadores, ya no solamente fuertes. Hombres que tienen la capacidad de hacerse cargo del destino no solo de su familia, de su tribu, de su comunidad, de todo su país o de todo un imperio. Son jefes supremos, incluso supremos por mandato divino, o sea, hijos de dioses se les consideraba en ese momento, dotados de poderes superdivinos que les permite asegurar el bienestar de su nación. Entonces, más o menos, ubicándonos en este espacio, la administración es clave. ¿Por qué? Porque este hecho de que haya una persona que guíe a otras personas, que ayude a otras personas y que estas personas vean logros y estén por encima de otras culturas, hace de que aparezca la organización, la dirección, el control y todo lo que nosotros estudiamos hasta la actualidad. Cómo es que ellos deben de manejar los alimentos, cómo deben de producir, cuánto producir, qué producir, a qué se deben de dedicar. Y así, cómo se van a dividir para poder sobrevivir. Los sumerios hablan sobre una civilización que descubrió la escritura. La escritura marca un hito en la historia. ¿Por qué? Porque ya la cultura, los conocimientos ya no se transmiten de boca a boca, de una persona a otra, sino ya se comienza a escribir y las personas pueden obtener conocimientos de otras personas a través de la lectura, y se da la importancia de la cultura también. Surge el primer rey 3000 años antes de Cristo, Sargón I. El imperio egipcio, hablan sobre monopolizar el poder. Estuvieron 24 dinastías, en este caso, de faraones que gobernaron todo África y Asia Menor. Se desarrollan culturas en las estepas, India, la cultura china. Se establece el pueblo hebreo. Logran imponer un liderazgo basado en principios, una religión monoteísta. Antes de esto la religión era politeísta, pero 1750 años de Cristo aparece los hebreos con un solo Dios, la idea de un solo Dios. Y esto es bastante interesante. Y después cómo esta idea de un solo Dios permite conquistar a otros pueblos, a otras naciones. Incluso con este pretexto las guerras santas y en nuestra realidad también, porque después, más adelante, los españoles utilizaron esto como un pretexto para la conquista. El hecho de llevar a Dios, dar el conocimiento de Dios a otras culturas. 537 años antes de Cristo, se impone el liderazgo. Ciro II logra dominar 3 continentes. Después aparece el imperio portugués, el español, Francia, otros países. Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos de América, que hasta la actualidad es el país más desarrollado, seguido por China, luego Japón. Aparece en 1948, se da la revolución industrial. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque en la revolución industrial el hombre durante todo este proceso producía los bienes y productos que iba a consumir. O sea, si yo quería un zapato, yo mismo tenía que hacerlo. Si quería ropa, yo mismo tenía que hacerlo. Aparecen las máquinas y se alejan las máquinas de las casas. O sea, ya no voy a producirlo en mi casa. Ahora aparecen las fábricas, un lugar donde yo voy a ir a trabajar. Y marca un hito en la historia. Hay 2 revoluciones industriales que son bastante interesantes por lo que implica, ¿no? Esto va a ser relacionado a la segunda clase ya, lo que es el origen de la administración científica, cómo es de que se comienza a analizar tiempos y movimientos, entre otros. El mensaje que se les da en esta clase: no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, tampoco son los más inteligentes, son los que mejor se adaptan al cambio. Esto lo plantea Charles Darwin. ¿Por qué? Los más fuertes en ese momento eran los dinosaurios. También se ha visto de que eran inteligentes, que podían aprender, pero ¿por qué desaparecieron? Llega un momento en el cual estos cambios climáticos, entre otros, obligan a todos los seres vivos a adaptarse. Y en la actualidad el ser humano se podría decir que es un mutante. Podemos encontrar seres humanos en los lugares más altos, ¿de acuerdo? 5000 metros de altura, como también por debajo del nivel del mar. En los lugares más fríos podemos encontrarlos en continentes completamente de hielo, ¿de acuerdo?
la Antártica, como también en los lugares más calientes en África. El hombre se ha logrado adaptar y esta adaptación ha permitido sobrevivir hasta el momento. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Espero verlos en la siguiente clase. Gracias.